pandemia del COVID-19, que los laboratorios del mundo estaban colapsados con pedidos y que a eso se debía la falta de medicinas en el Ecuador y de insumos. ¿Eso es cierto? Bueno, la industria farmacéutica nacional se encuentra sumamente preocupada por el continuo desabastecimiento que existe de medicamentos en la red pública integral de salud. Sin embargo, nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Pero había una crisis a nivel mundial de los laboratorios que impedía que el Estado, a través de distintos mecanismos, pueda adquirir medicinas. En este caso nosotros somos fabricantes de medicamentos y estamos en la capacidad operativa para poder fabricarlos aquí en el país. ¿Y en el mundo, los otros laboratorios, estaban en capacidad o no? En este caso tuvimos conocimiento, en el caso de la pandemia específicamente, nosotros como laboratorio fabricantes de medicamentos pudimos suplir, en este caso, la importación de medicamentos. ¿Cuál es, a criterio de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, la razón por la que miles de pacientes diariamente deben vivir un viacrucis para conseguir las medicinas que alivian sus dolencias? En la actualidad existe una mala gestión en la compra de medicamentos. Por eso nosotros hemos presentado una propuesta al gobierno nacional a través del... Pero antes de ir a la propuesta, ¿cuál es esa mala gestión? ¿En qué consiste? ¿Por qué es mala? Reglamentaciones, corrupción en las mismas, la famosa compras en combos o parrillas que permiten que ciertos distribuidores intermediarios sean beneficiados de esta compra y nosotros como fabricantes no poder vender directamente al Estado. ¿Y eso se mantiene? Sí, se mantiene. En el gobierno anterior se dijo que se iban a hacer las compras de medicinas de forma unificada y no funcionó. Este gobierno derogó el decreto que permitía esas compras unificadas y reformó el reglamento del sistema de compras públicas y todavía hay escasez. Se ha aprobado un sistema, se ha aprobado otro y no hay medicinas. ¿Qué es puntualmente, Miguel, lo que no funciona? Sabemos las buenas intenciones del gobierno, pero vemos que ya han pasado la próxima semana cumplen 9 meses y no hay medicamentos. Consideramos que hay una descoordinación entre las diferentes autoridades. A pesar de las buenas intenciones, sigue habiendo una descoordinación. ¿Y qué es lo que no ven? ¿Qué es lo evidente que no quieren reconocer? Que nosotros podemos fabricarlos, nosotros podemos abastecer de medicamentos de manera oportuna. Los fabricantes de manera directa podemos vender, pero no nos los permiten, porque existen estos distribuidores o estos intermediarios. Samantha Mora tiene también algunas preguntas para usted a propósito de este tema, Miguel. Samantha. Gracias, Lenin. Señor Palacios, buenos días. ¿Los laboratorios nacionales están en capacidad de abastecer al 100% de los medicamentos que se requieren en el país? Hemos presentado una propuesta dentro del cual tanto importadores como fabricantes queremos celebrar un convenio, una alianza estratégica, dentro del cual, mediante un operador logístico, poder entregar dichos medicamentos a las farmacias públicas o privadas, para que los pacientes de manera directa puedan acudir a las farmacias. Efectivamente, la industria farmacéutica nacional está en la capacidad de poder producir aproximadamente el 50% de los medicamentos del cuadro nacional de medicamentos básicos. Pero estamos hablando de medicamentos de calidad y de buen precio. Por supuesto, estamos hablando de medicamentos seguros, de calidad, eficaces. Los medicamentos que ya los viene fabricando la industria farmacéutica nacional, tales como analgésicos, antiparasitarios, multivitamínicos, antibióticos, entre más. ¿Y desde cuándo los laboratorios privados quedaron fuera del abastecimiento de la red pública del sistema de salud? Si bien sabemos que esto no es un problema del actual gobierno, esto de aquí viene arrastrando mucho tiempo atrás. Nosotros hemos denunciado, hemos conversado con las autoridades. Por eso hemos visto, por medio de diferentes medios de comunicación, el vicepresidente ha mencionado que ya los pacientes podrán retirar algunos medicamentos en las farmacias privadas. Esto de aquí lo mencionó en el mes de octubre. Vemos que no se ha podido hacer realidad. Pero si tomamos la última parte que mencionó el vicepresidente, nosotros en la actualidad, en base a nuestra propuesta, que es sumamente complementaria a la que mencionó el vicepresidente, tenemos los medicamentos, podemos entregarlos de manera oportuna para que así el paciente pueda, en este caso, recibir su tratamiento y su cura. En nuestra propuesta, al proveedor se le pagará cuando reciba el medicamento del paciente. No como lo hemos visto ahora último en las noticias, que muchos proveedores, muchos distribuidores, estos que se dedican a cualquier otra cosa menos a la actividad farmacéutica, dicen que entregaron los medicamentos y se les pagó. Al final, cuando van la Contraloría, la Fiscalía, los medicamentos no existen. Mediante nuestra propuesta vamos a eliminar la caducidad
la compra del sobreprecio, y en este caso, al final lo que queremos es ayudar, en este caso al gobierno. Tenemos los medicamentos, podemos abastecer a la red pública integral de salud de manera ordenada y planificada. Y con eso ustedes intentan evitar la corrupción, ¿no? Por supuesto, queremos evitar la corrupción. Queremos que seamos escuchados por parte del gobierno, seamos escuchados. Tenemos los medicamentos, tenemos el software, tenemos la logística, tenemos la experiencia y la experticia para poder fabricar y abastecer de medicamentos a la red pública integral de salud. Gracias, señor Palacios. Lenin, tú continúas. Miguel, ¿cuál fue el último año en el que participaron los laboratorios ecuatorianos del aprovisionamiento de medicinas del sistema público de salud? Fue en el año 2016, dentro del cual se permitió participar a empresas sin registro sanitario, sin capacidad productiva, sin capacidad de logística, y al final, el día de hoy, ¿qué es lo que vemos? Que no hay medicamentos. Esto de aquí se tuvo que haber corregido hace mucho tiempo atrás. Vemos las buenas intenciones del gobierno, vemos las buenas intenciones de la ministra, pero así mismo vemos que han habido compras fallidas. En el mes de octubre dijo el vicepresidente que ya se iban a entrar los medicamentos en las farmacias privadas. En el mes de noviembre y diciembre hubo una compra de emergencia que fue fallida. Vimos ahora en diciembre cómo el Ministerio de Salud entregó dinero a una universidad pública, a una empresa pública de una universidad, y vemos que hasta el día de hoy no llegan todos los medicamentos. Si el Estado es el gran cliente y desde el 2016 ustedes no participan del aprovisionamiento, ¿de qué han vivido entonces en estos tiempos? En este caso existe el mercado privado. Nosotros estamos abasteciendo el mercado privado de manera oportuna. Por eso le decía que nuestra propuesta es complementaria. ¿Por qué? Porque ya venimos entregando medicamentos al mercado privado, conforme lo quiere establecer el vicepresidente, que los pacientes vayan y retiren sus medicamentos en las farmacias privadas. Usted ha dicho que se direccionan los concursos para beneficiar ¿a quién? A distribuidores intermediarios. A distribuidores intermediarios que no tienen la capacidad productiva, no tienen la logística, y por eso es el retraso en la entrega de los medicamentos. ¿No se supone que ya no existen los intermediarios y que las compras son directas? No, no es así. El gobierno lo sabe. En la actualidad siguen habiendo compras mediante los famosos combos o parrillas, que significa el agrupamiento de varios ítems que no permiten que la industria farmacéutica nacional participe de manera directa. A ver, explíquenos este asunto del agrupamiento en parrillas para que todos quienes no estamos en esta actividad lo podamos entender. Por ejemplo, existe un laboratorio experto en fabricación de tabletas, pues no voy a decir nombre, en tabletas. Existe otro laboratorio fabricante en jarabes, líquidos. Viene de casualidad de estas unidades de salud, agrupan estos ítems. El laboratorio experto en tabletas no puede venderlo. ¿Por qué? Porque también están incluidos los jarabes. Están incluidos los jarabes. Y lo que nos sorprende ¿Y no es se que estos puede distribuidores... desarrollar una alianza entre los dos laboratorios para hacer una oferta en conjunto? No. Los distribuidores ya saben con anticipación estas compras. Y de casualidad ellos son los que ganan estos concursos. Y si bien es cierto, no hay un sobreprecio en los medicamentos, no está comprando medicamentos a un precio justo, están comprando medicamentos caros, que la industria farmacéutica nacional los puede vender a precios más baratos. ¿Y esto no lo sabe el gobierno o sí lo sabe pero lo tolera? Lo sabe, quieren cambiarlo, sabemos las buenas intenciones, vemos que ya han pasado 9 meses, pero vemos que los resultados no son los deseados. Por eso digo, nosotros queremos vender los medicamentos de manera directa, basta de intermediarios, basta de distribuidores. O sea, dice, tiene buenas intenciones, lo saben, quieren cambiarlo, pero no lo cambian. No lo han cambiado, no lo han cambiado, seguimos en reuniones, por eso queremos ser escuchados con nuestra propuesta. ¿Se han reunido? De manera específica para tratar nuestra propuesta, aún no. Hemos enviado nuestra propuesta al Consejo Directivo del IES y también al Ministerio de Salud Pública. ¿Les han respondido por lo menos el oficio? Todavía no, esperemos. Por eso mi mensaje es el siguiente. Nosotros queremos abastecer de medicamentos a la red pública integral de salud. Medicamentos que ya los viene fabricando la industria farmacéutica nacional desde hace más de 50 años. Queremos que los pacientes reciban su tratamiento de manera oportuna. Ahora, estos beneficiarios, los beneficiarios del direccionamiento para que puedan hacerse con contratos millonarios, ¿tienen nombre? Las autoridades lo saben, por eso vemos cómo ahora la Fiscalía siempre está allanando, recopilando información en los hospitales. Esperemos que al final de cuentas se haga justicia, principalmente por los pacientes que no recibieron su tratamiento. ¿Hay políticos involucrados en este asunto? Entre los beneficiarios me refiero. No conozco nombres de manera específica, pero lo que se decía en el gobierno anterior, y muchos panelistas también mencionaron, es que se entregaron hospitales a diferentes políticos.
Eso es lo que se ha mencionado en diferentes medios de comunicación, pero si me preguntas a mí directamente, no lo sé. Ahora, el gobierno habla de externalizar las farmacias para que los medicamentos de los pacientes con enfermedades crónicas en un inicio se entreguen a través de la red privada de farmacias. ¿Esa es o no una buena idea? Es una buena idea, por eso decía que es complementaria a la nuestra. No sabemos tal vez la metodología de manera específica, pero es complementaria a la nuestra. ¿Por qué? Porque en la actualidad nosotros ya venimos entregando medicamentos a diferentes operadores logísticos ya en las farmacias privadas. Ya lo venimos haciendo, tenemos el conocimiento. Necesitamos integrar nuestro sistema. ¿Y qué pasa en las zonas rurales, en las zonas más alejadas, donde no hay farmacias, por ejemplo? Tenemos la industria farmacéutica nacional tiene la capacidad, la operación logística para poder entregar los medicamentos a cualquier parte del Ecuador. Queda claro entonces. Miguel Palacios, director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin.